Bueno, muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de estas entrevistas que regularmente hacemos aquí en El Faro. Mi nombre es Héctor Solano, como bien saben, y hoy día estamos francamente muy motivados porque nos acompaña un colega o un compañero muy especial y que ha dado muchísimo de qué hablar en las últimas semanas, los últimos meses. En esta entrevista que también ha generado mucha expectativa en muchísimas de las personas que nos están observando ahora, me refiero a Daniel Mendoza. Daniel es un escritor, periodista colombiano, creador de la historia alrededor de la serie El Matarife, o Matarife, para ser más específicos y más exactos, quien muy gentilmente nos acompaña esta tarde en esta entrevista que en realidad va a salir en horas de la noche. Así que bueno, Daniel, muchísimas gracias por este espacio. Sabemos de lo complicada que puede ser la agenda tuya, así que bueno, primero darte las gracias y la bienvenida a nuestro espacio. Héctor, muchas gracias a usted por invitarme y muchas gracias especialmente por darme esta oportunidad de estar acá junto al pueblo costarricense, al que admiro mucho, al que quiero mucho y sobre todo al que respeto mucho por eh, la devoción que le tiene el pueblo a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Y eso pues lo que por lo menos traduce en nosotros los colombianos es eh, la imagen de una sociedad muy limpia como es la sociedad costarricense, una sociedad con unas libertades absolutas que la hace una sociedad feliz, a diferencia un poco del pueblo colombiano, que estamos en una represión absoluta y que exportamos violación de derechos humanos y que nos matan y nos hostigan y tenemos un gobierno narcotraficante en el poder eh, eh, coordinado y desde hace 30 años por el Matarife. Perfecto. Así es. Así que bueno, empecemos reiterando las gracias. Y efectivamente acá en Costa Rica muchísima gente le da seguimiento a los hechos que desgraciadamente acontecen en Colombia desde hace varias décadas. Costa Rica y Colombia son dos pueblos también muy hermanos con muchísimas similitudes. Acá en nuestro país hay una cantidad importante de hermanos y hermanas colombianas, así que bueno, yo sé que esta entrevista no solo va a andar bien, sino que va a generar muchísimo interés. Pero bueno, entrando en materia, Daniel, el pasado 8 de agosto, a principios de este mes, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó prisión preventiva en contra del expresidente y hasta entonces senador Álvaro Uribe Vélez por una presunta manipulación de testigos en el caso de una causa que le vincula con la promoción de grupos paramilitares en una propiedad que sería de su familia, la finca Guarachas. Después en estos días se fueron ampliando más temas relacionados a ello, pero tal vez sus primeras impresiones a ese respecto. Sí, pues es la primera vez y pues coincidió con el final de la serie, de la primera temporada de la serie, eh, la captura domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez. Hoy en día Colombia tiene un presidente encargado porque Álvaro Uribe Vélez sigue siendo el presidente de Colombia. El presidente que tenemos ahorita es un muñeco de trapo de Álvaro Uribe Vélez, que es un narcotraficante puesto por el cartel de Medellín y del cartel de La Guajira, que es uno de los clanes de mafiosos más terribles que tiene Colombia. Ese es Iván Duque, nuestro presidente. Tenemos un presidente que es puesto por un mafioso, como es Álvaro Uribe Vélez, y por un clan de mafiosos que están en La Guajira. Y este mafioso que es Álvaro Uribe Vélez, este paramilitar, narcotraficante reconocido,
tal cual lo muestra la serie Matarife, pues está preso porque intentó sobornar a un testigo a través de su abogado, que es, más que es un abogado, es otro mafioso como él que vendía telas y que terminó de un momento a otro con aviones, con avionetas, con yates, con escoltas, con carros, con mansiones en Miami, alrededor del mundo. Este es el abogado este es el abogado narcotraficante del narcotraficante Álvaro Uribe Vélez, que es nuestro presidente hoy en día, como digo, presidente encargado. Y este abogado intentó intentó manipular y sobornar a un testigo que, para que se retractara de una serie de acusaciones. El testigo se llama Juan Guillermo Monsalve y era hijo del administrador de la finca de Álvaro Uribe, Guacharacas, donde se fundó el bloque Metro, y los indica directamente de varias masacres y de haber conformado el bloque Metro precisamente alrededor de esa propiedad de la finca Guacharacas de Álvaro Uribe. Eh, Posteriormente a Álvaro Uribe el bloque Metro es un bloque paramilitar que ha ejecutado cruentas masacres, una cantidad de asesinatos selectivos a través de también grupos sicariales y a través de las convivir que conformó a Álvaro Uribe Vélez en la gobernación de Antioquia, que apoyaron mucho a los grupos de paramilitares, que las convivir digamos que fueron pequeños grupos autorizados por el gobernador, por Álvaro Uribe, para, para apoyar en apoyo con los militares y con los paramilitares, pues realizar labores de inteligencia, labores sicariales y labores de inteligencia que le pasaban información a los paramilitares, y también para ejecutar masacres. Todos estos grupos eran legales, portaban armas legalmente y eran, digamos que, llevados a la legalidad por decreto de la gobernación, decretos expedidos por la gobernación y expedidos por Álvaro Uribe Vélez. Entonces ahí nace la otra sindicación que tiene Álvaro Uribe Vélez y el otro llamado a la justicia que tiene Álvaro Uribe Vélez, y, y es las dos cruentas masacres, que son las masacres del Aro y la masacre de la Granja, ambas prácticamente en la misma fecha, en el 97 y en el 96. 96. En el 97. En el 96 fue la de la Granja y en el 97 fue la del Aro. Sí, efectivamente, justo queríamos tocar ese tema de manera puntual, y es que, tal y como usted lo señalaba en su respuesta anterior, un poco el que se le impute a Álvaro Uribe un delito por un tema de manipulación de testigos, fraude procesal, sobornos, dice mucho acerca de cuál es el modus operandi en este caso puntual, el expresidente Álvaro Uribe, pero fundamentalmente habla muchísimo de cómo el poder político, el poder económico, en esta colusión que tiene con el crimen organizado, opera, ¿verdad? No son, o no se trata, como bien señala usted en la serie, de situaciones aisladas, ni mucho menos, sino que se trata o asistimos a algo que es sistémico, y que efectivamente la denuncia del fiscal Montealegre en estos días de esas masacres del Aro y la Granja ponen eso sobre el tapete en relación al tiempo en el que el expresidente Uribe fue gobernador de Antioquia. Quisiéramos, Daniel, que usted nos compartiera una reflexión. ¿Por qué en Colombia hay tanta impunidad en relación a este tipo de cosas? ¿Por qué cuesta tanto que haya justicia en relación a un elefante blanco que es como el tamaño de esta sala en la que nos encontramos, pero que no siempre, o cuesta muchísimo,
el que estas personas puedan ser responsables de las cosas que se le imputan. Porque, Héctor, es que el Estado colombiano, eso es un fenómeno único en el mundo y único en la historia. El Estado colombiano es una organización narcoparamilitar desde hace 30 años, digámoslo así. Podemos decir que inició, hoy en día es una organización narcoparamilitar y eso inició hace 30 años. Y esto y digo único en el mundo porque usted dirá, bueno, pero en México también, en muchos lugares del mundo se han descubierto vínculos entre el paramilitarismo y entre el narcotráfico y el Estado. Pero es que en Colombia no hay vínculos entre el narcotráfico y el Estado. En Colombia el Estado es narcotraficante, el Estado es paramilitar. Las instituciones están gobernadas por el narcotráfico y las instituciones están gobernadas por el paramilitarismo. Y esto y lo inicia Álvaro Uribe Vélez, lo que llamamos en derecho es un aparato organizado de poder, es una fábrica del crimen, es una corporación genocida la que tiene Álvaro Uribe Vélez en Colombia, él era un mafioso del cartel de Medellín, con vínculos con los Ochoa y bueno, cumplía las labores dentro del cartel de todo mafioso, lo pusieron en el área civil para que dejara aterrizar y salir los aviones con cocaína, y digamos que hasta ahí él era un mafioso más, un mandadero de la mafia y un mandadero del cartel del cual hacía parte, y era uno de los grandes altos ejecutivos del cartel de Medellín. Otro de los que después se volvió uno de los grandes capos del cartel de Medellín, pero empezó siendo un alto ejecutivo del cartel de Medellín en el área civil. Pero ya después Álvaro Uribe Vélez, cuando llega a la gobernación con el apoyo de la mafia, cuando lo pone la mafia en la gobernación, que la mafia siempre lo visualizó como el presidente que tenía que tener en Colombia, y después de este momento, cuando él llega a la gobernación, ya empieza ya a estructurar una fábrica de una corporación criminal. Y por eso es que en Colombia es muy, 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 muy complicado que se haga justicia, por ejemplo. Ahorita la gente está perdiendo el miedo y está empezando a hablar. Ahorita la Corte, por ejemplo, el hecho de que ya haya puesto en prisión domiciliaria a Álvaro Uribe es un acto simbólico inmenso. El hecho de que lo haya llamado y lo haya vinculado en conversión libre a las masacres del Aro y de la Granja, que es obvio que él participó ahí porque es que ahí es donde él se ve como un aparato estatal funciona y como un aparato del crimen funciona. En estas dos masacres es muy importante ver eso, porque está probado que había un vínculo entre el paramilitarismo y que había un vínculo entre los militares y que había también un vínculo con algunos miembros de la población civil, con grandes terratenientes, con grandes hacendados en esas dos masacres. Esas dos masacres, Jesús María Ovalle, que era un líder sindical en su momento, denuncia estas dos masacres ante la gobernación y ante la Brigada 4. Las denuncia antes de que sucedan. Oiga, es que van a matar a la gente allá. Es que les van a matar, es que van a matar a la gente en el Aro. No eran las dos, denuncia la masacre del Aro. Van a matar, van a llegar al Aro y los van a matar porque él ya tenía la información de que eso iba a suceder. Y Álvaro Uribe Vélez no hace nada, no dice nada y permite que entre eso suceda, claro, los paramilitares, ¿sí? Y hagan un festín de sangre, que fue lo que pasó allá, porque fueron 17 días en el Aro, donde asesinaron 17 personas, donde estuvieron matando 17 días a esta gente, donde los torturaban al frente de sus familias, donde los desangraron en la plaza del pueblo al frente de sus esposas, de sus hijos. Imagínese un pequeño caserío viendo esto, claro. Viendo este horror. Bueno, pero que además, para cerrar el círculo, el señor Valle tiempo después fue asesinado.
Es decir, que queda absolutamente, quizá no demostrado, pero sí evidenciada no solo la pertinencia de sus denuncias, sino la tirria, como diríamos acá, en relación a por qué él denunciaba ello. Ahí un poco aprovechando que usted ya introdujo ese tema y quizá entrando un poco en el tema de la serie de Matarife, como usted sabe, Daniel, acá en Costa Rica, como en muchos países latinoamericanos, hay mucha difusión de producciones televisivas colombianas que abordan, ¿verdad? El tema del narcotráfico, el crimen organizado, pero que siempre nos ha llamado mucho la atención este abordaje que hacen, que por un lado aíslan, si se quieren, la comisión de delitos por parte de los narcotraficantes del contexto social, político e histórico en el que esos hechos han sucedido. Y al aislar ello, muchas veces eso contribuye a que, por un lado, haya una idealización, un relato como heroico, inclusive con relación a figuras como Pablo Escobar, por ejemplo. Pero además eso permite eludir eso que usted bien nos señala de las vinculaciones o esta cosa que usted bien plantea que es, bueno, al final el Estado y el narcotráfico vienen siendo básicamente un aparato económico, político, criminal. Y justamente yo siento que una de las cosas por las cuales la serie Matarife ha gustado tanto, a pesar tal vez de no contar con esos millones de dólares de presupuesto con lo que sí cuentan esas otras producciones, es que es de las pocas producciones donde sí se pone el dedo en la llaga en relación a no solo a la participación de Álvaro Uribe Vélez, sino a la participación y la connivencia de esos hechos o de hechos de esa naturaleza con el poder económico. De hecho, el que la serie gire un poco en términos de su narrativa, el relato al Club El Nogal, es de una fundamental importancia en términos de esto, de lo que usted nos habla. ¿Cuáles son a su criterio las implicaciones de poner sobre la mesa esta discusión sobre lo público, lo privado, el poder económico, el narcotráfico, en términos de producción cinematográfica, televisiva? Pues las implicaciones son, pues las implicaciones son objetivas, de carácter objetivo. Pues a mí no me gusta, ya estoy cansado de hacer esta denuncia pública porque también es como harto estarse victimizando, pero las implicaciones es que yo denuncié en realidad el hecho de haber denunciado los vínculos entre Álvaro Uribe Vélez, el paramilitarismo y la élite colombiana, porque eso es importante tenerlo en cuenta, que es que los paramilitares fueron las metralletas que dispararon, claro, pero los que la activaron esas metralletas fueron los banqueros. Activaron esas metralletas fueron los empresarios que también le lavaban plata al narcotráfico y a los carteles mexicanos y a los carteles colombianos. Los que hacían cócteles en el Club El Nogal y le pagaban y le patrocinaban las masacres a los paramilitares. Los empresarios que le agarraban los dólares a todos esos mafiosos que durante mucho tiempo y todavía continúa así, el sector bancario, los medios de comunicación tradicionales que pertenecen a estas élites y que no descubren. En Colombia los medios no están para descubrir, están para encubrir. La clase política, que el 60% de los congresistas en el año 2006 estaban vinculados con el paramilitarismo. Todo esto hace que esto sea todo un sistema de violencia, de maldad, en el que detrás está, como lo digo, el narcotráfico y el paramilitarismo, y que está gobernado por Álvaro Uribe, y eso pues, eso me ha costado la vida en realidad. Yo enterré mi vida, esperemos que de esta vida que enterré, pues salga una mejor. Han salido versos, han salido historias, han salido letras. Yo tengo
digamos que la suerte de que a mí no me gusta escribir con la cabeza, sino me gusta escribir con las tripas, con el alma. Y creo que esto ha servido para llenarme de fuerza y para escribir más, pero me ha tocado esconderme, me ha tocado, en una época me tocó dormir en una bodega, me tocó salir corriendo de mi casa, donde lo tenía todo, porque me iban a matar ya. Es terrible oír que un informante llama a un congresista y le dice que me van a torturar y que me van a matar y que, pues son hechos que, digamos que en un momento de mi vida, yo creo que eso le pasa como a los que están en la guerra, que uno estando en la guerra, yo creo que eso no traumatiza a nadie. La guerra en realidad no traumatiza a nadie. Es cuando salen de la guerra que uno empieza a decir, oiga, sí, de todo esto quedan fantasmas y pues esas son las consecuencias también. Yo creo que hay consecuencias buenas, pero también hay consecuencias muy duras que yo creo que hasta el último de mis días no voy a poder digerir. Sí, es todo un tema. Usted en su novela El Diablo es Dios, que tuvimos la oportunidad de revisar, en una parte señala, dice textualmente, la luz es el precio que hay que pagar para alcanzar aquel oasis noctívago. Voy a leer algunos comentarios que han estado llegando en este rato y algunas preguntas de personas que nos han estado escribiendo en la semana, para que podamos también interactuar con las personas que nos observan a través del Faro. Recordarles que estamos con Daniel Mendoza, creador de la historia de la serie Matarife. Federico Picado me dice, excelente iniciativa, Colombia un país secuestrado por la oligarquía. Ricardo Valverde, la vi toda la serie, excelente que hayan pautado una entrevista con él. Marta Solís nos envía, excelente serie, describe una realidad de Colombia impensable para muchos. Conocer la vivencia de un periodista, de tener que vivir en la clandestinidad por querer sacar a la luz una realidad, y eso ocurre hoy día. Qué primicia, muy bien, el Faro consiguiendo a Mendoza. Han llegado muchas preguntas, Daniel. Una que yo se la quería hacer, yo creo que la respuesta más o menos usted nos la ha marcado en este rato. ¿Es o puede considerarse Colombia una democracia? No, de ninguna forma. Digamos que mmm, en Colombia hay una constitución, hay unas instituciones, hay un congreso, pero en últimas, la democracia en Colombia es un zombie. Es un zombie que existe y que camina, pero que no tiene vida. Ahí, y que es hasta peligroso. La democracia colombiana es peligrosa porque es una democracia que es caníbal, que se puede comer a la gente, porque está hecha para tapar el homicidio. Digamos, bajo esa palabra democracia, el Estado lo que hace es amparar el genocidio, amparar el narcotráfico, amparar el abuso de los derechos humanos, amparar el hostigamiento en el que tienen, la forma en que hostigan a los periodistas, amparar los abusos, las violaciones de niñas que cometen los soldados del ejército, amparar la relación y el vínculo que llega entre el narcotráfico y la política, que llegó a poner a un presidente como Álvaro Uribe y a volverlo a poner nuevamente como presidente en 2 oportunidades y una tercera oportunidad, que es la que digo,
con Iván Duque, que se sabe que lo compró la mafia, que le compró las elecciones por orden de Álvaro Uribe, la mafia guajira, y en concierto con Álvaro Uribe, la mafia guajira, y todas las otras mafias de Colombia fueron las que pusieron a Iván Duque de presidente. Teníamos otra vez otro presidente que puso la mafia. Entonces, no, Colombia está muy lejos de ser una democracia, muy lejos, pero muy lejos. Es que no es ni siquiera casi el remedio de una democracia como tal. Como le digo, es un zombie, es un zombie institucional que camina y al que se le llama democracia. Pero es un zombie muy peligroso, que lo que hace es generar más impunidad, más violación de derechos humanos, más injusticias, que es precisamente para lo que está llamada una verdadera democracia. Digamos que en Latinoamérica la más cercana es la de ustedes, la de Costa Rica, y a la cual admiro mucho, y reitero, aprovecho ahorita para felicitar y para llamar al pueblo costarricense a que la cuiden mucho, porque no saben lo que tienen. Yo creo que saben lo que tienen, pero quiero A resaltarles algunos se les olvida algunas veces. quiero resaltarles que tienen algo muy grande ustedes y que a nosotros nos hace muchísima falta. Sí, en contextos como este, a propósito de esto que usted señala, Daniel, en estos días acá en nuestro país hemos tenido episodios que llaman la atención de personas que abiertamente plantean situaciones de desconocimiento de las instituciones, que incluso plantean la posibilidad de que se pueda romper el orden constitucional, y que yo siento que son cosas que quizá por los costarricenses no haber tenido experiencias tan extremas como las que puede haber sucedido en Colombia u otros países, no se dimensionan, ¿no? Los peligros de cuando una frontera se cruza, muchas veces después no se puede volver. Tengan mucho cuidado con eso. Si me da, porque lo que usted me acaba de decir sí es para resaltarlo en ustedes y en toda Latinoamérica. Es decir, el respeto y el cuidado que deben tener las instituciones y un pueblo por los derechos humanos es algo que es muy, muy importante. Es la esencia del pueblo, es la esencia, y si dejan pasar esto, si no se preocupa un pueblo por sus instituciones y por sus instituciones democráticas y por cuidar la democracia y por cuidar los derechos humanos y por cuidar la libertad de expresión, ustedes no saben a dónde pueden llegar a parar. Y por favor tengan en cuenta el caso de Colombia y el caso que está viviendo Colombia hoy en día. Sí, casos como el de Colombia, ahí mientras la Constitución hay que defenderla. La Constitución defiéndanla siempre. Ahí cuando preparábamos la entrevista, estudiábamos un poco las estadísticas, pues bien señalado usted, Daniel, la democracia colombiana, si es que podemos denominarla de esa manera, es peligrosa, pero a la vez es perversa, porque en ese manto democrático se encubren muertes, desapariciones forzadas, torturas, violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. En lo que llevamos de este año, 19 defensores de derechos humanos perdieron la vida en Colombia. Solo el año pasado, 2 periodistas fueron asesinados. Incluso personas vinculadas o cercanas a usted, como el abogado Miguel del Río, Gonzalo Guillén, el periodista, han denunciado haber recibido en estos días amenazas de muerte. Desde un lugar como ese, y quizá para irnos aproximando al final de esta entrevista, que le agradecemos muchísimo por la oportunidad, por el espacio, por el mensaje, ¿cómo no decaer las esperanzas de que Colombia, ese país al que queremos y amamos aquí en Costa Rica, pueda algún día transitar por un camino de democracia, de paz y de libertad? Pues el pueblo colombiano, yo quiero decirle algo y es algo que se lo digo con el alma. El pueblo colombiano es un gran pueblo, es un pueblo alegre, es un pueblo feliz, es un pueblo honesto, es un pueblo trabajador, es un pueblo que le gusta sonreír, que vive, es un pueblo humano, es un gran pueblo. El problema es que este pueblo colombiano lleva 30 años
gobernado por el narcotráfico y por el paramilitarismo. Y es un pueblo temeroso y era un pueblo temeroso, pero hoy en día el pueblo colombiano ha despertado y el pueblo colombiano es el único que puede cambiar esto. El pueblo colombiano es el único que puede sacar a Colombia del ataúd en el que la tiene metida Álvaro Uribe Vélez, el Matarife, y toda esa élite perversa del Club El Nogal, y todos esos militares asesinos y violadores, y todos esos políticos corruptos y narcoparamilitares que tenemos gobernándonos. El pueblo ya se dio cuenta de lo que está pasando y ya perdió el miedo, que eso es lo importante, y creo que pues de pronto eso fue un granito de arena que logró poner la serie, que fue que el pueblo colombiano se diera cuenta y se diera cuenta de lo que está pasando y se diera cuenta de quién era ese personaje que hoy en día es el presidente de esta fábrica de poder. Y como le digo, esta democracia se asemeja a la democracia que había en Alemania, o a la democracia que hubo en Argentina, o a la democracia institucional que hubo también en Chile con Pinochet, o en Italia con Mussolini. Eran estructuras legales, institucionales. Todos los muertos de Hitler y del nacionalsocialismo en Alemania estaban amparados por la ley. Toditos, toditos. Y la estructura y la estructura de muerte que tenían montados los militares en Chile y en Argentina también. Esos eran decretos. Así decretos que formaban, incluso las defensas en esos procesos fueron defensas muy documentales. Oiga, es que el decreto tal me da y el decreto esto, y decía que habían unos agentes que eran los que, y eso era la culpa de esos agentes, y no era la culpa mía del militar, no, es que ellos son los presidentes, ellos son los ejecutivos de una fábrica de muerte y una corporación criminal, y esos ejecutivos pues de pronto no se relacionan directamente con las muertes, no, es como porque no le aprieta las tuercas a los carros, pero si él quiere parar la producción en cadena de carros, también la para. Claro. Y Uribe, si quiere parar la fábrica de muerte, ese es pichar un botón y él para la fábrica de muerte. Sí, incluso en términos del debate sobre los derechos humanos se ha incluso dado en llamar terrorismo de Estado a estos esquemas que usted bien señala en otros países de Latinoamérica, casos de Argentina, Chile. Daniel, ya para ir cerrando y hablar más de proyectos, la serie ha sido un éxito total. De verdad, cuando yo anuncié que íbamos a tener este espacio con usted, la gente me empezó a reventar el teléfono, no lo podían creer. Según escuchamos o leímos, son 5 temporadas, 10 capítulos, ¿no? ¿Cómo estamos en términos de temporalidad para que la gente no sea tan impaciente y tengamos una fecha de posible publicación de la segunda temporada? Yo ahí sí le voy a decir que la serie tiene sus estaciones, que la serie tiene su vida, su desarrollo y su muerte. También lo tendrá y la serie va a acabar, empezó y va a acabar, pero eso es parte de lo que es la serie no avisa y nunca ha avisado. Eso es lo más importante. La serie no avisó y no avisa y no ha avisado. Claro, y además hay que sortear. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, John, pero solo les pido que tengan paciencia. Ahorita yo estoy en un proyecto creativo, digámoslo así, que la gente que ha compartido parte de ese proyecto conmigo, que yo estoy llevando a cabo ahorita, de hecho que es un tsunami
que además es mucho más universal. Digamos que es un proyecto que tiene una visión más universal y que va a generar también, espero, y pues eso no lo he dicho yo, lo han dicho las personas que lo han visto y que han tenido contacto con él, que va a hacer que la serie se queda corta frente a esto que viene. Daniel, ¿a usted qué tipo de música le gusta? Yo soy muy promiscuo musicalmente, pero digamos que me gusta mucho el rock, me gusta mucho el rock clásico, me gusta Led Zeppelin, me gusta también el reggae, me gusta también me gusta el thrash, Metallica, Sepultura. Bueno, digamos que sí soy amante del rock, el punk también me gusta mucho. Digamos que hay momentos en el día que soy un poco más relajado y me gusta algo de la música clásica y también ¿Baila? No bailo bien. Ahí. No bailo bien. No soy un buen bailarín, yo creo que yo era de los metaleros del colegio. Claro. No era de las fiestas, no soy un gran bailarín. No me gusta el reggaetón, por ejemplo. Claro. No pero me gusta el reggaetón, en su discurso, su estética, incluso vemos una notable influencia del rock, que creo que es ahí toda una movida generacional en ese sentido también, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que... Y llevando eso al plano de la literatura, usted, bueno, ya publicó una novela, proyectos en esa línea que usted tenga a mediano o corto plazo en este mix entre denuncia política y social y literatura que usted bien nos comentaba. Pues, a ver, yo sigo escribiendo y digamos, ojalá yo pudiera no escribir. Es decir, escribir es muy difícil y muy duro, pero es más duro no hacerlo. Es más berraco no hacerlo cuando uno escribe, además, yo siento que uno debe escribir desde las vísceras, desde adentro, desde la rabia, porque si no, de pronto, si uno escribe solo desde la cabeza, eso es como autoayuda o como unas clases de literatura de pronto. Pero si uno no escribe desde las tripas, desde el revuelto de rabia que tiene adentro, para mí, pues la literatura se vuelve como una baba más bien. Hay literatura muy babosa, se me hace a mí hoy en día. Y yo creo que mis artículos, a mí me critican mucho los artículos. Hay periodistas a los que no les gusta cómo escribo, aunque se leen mucho y a mí pues, digamos, afortunadamente, no quiero ser presuntuoso acá, pero pues son artículos largos, a mí que es que no vende un artículo de una página, de más de una página, no, pues entonces no lo hago. Mis artículos son de 6, 7 páginas, pero se viralizan. Y yo creo que si yo escribiera periodismo como un purista, convencional, como lo escribe, por ejemplo, el maestro Gonzalo Guillén, a quien admiro mucho, o como Julián Martínez, que son unos genios del periodismo y son puristas en la forma en que escriben. Si yo escribiera como ellos, tendría que escribir artículos un poco más cortos, porque sí, de pronto es muy pesado un artículo de 7 páginas y con una narrativa para que la gente quede enganchada. Para eso toca usar lo que no le gusta a los periodistas, que son
figuras literarias, que son giros literarios, que es escribir desde las tripas. Entonces hay muchos periodistas que a mí me critican y hay muchos literatos que también me critican mis artículos periodísticos, porque mis artículos periodísticos tienen componente literario y yo no lo niego, y eso pues digamos que para muchas personas los percude y están percudidos. Un artículo mío periodístico está percudido, si usted lee, por ejemplo, de Uribe, el asesino que nos puso la mafia, está percudido también de mi vida, de lo que siento, de mis emociones, de mis sensaciones, de mi forma de ver la vida desde el punto de vista político. Entonces pues yo creo que la literatura está no tanto para mí, para informar, digamos, y el periodismo, yo busco con mi periodismo no solo informar, sino hacer sentir a la gente y que la gente sienta. Y a eso va también mi literatura. Y siempre habrá un proyecto literario en ciernes, y siempre habrá un proyecto literario por mostrar, y siempre habrá un libro por escribir, y siempre estaré escribiendo un libro, y ojalá así sea hasta el final de mis días, y siempre estaré escribiendo un artículo, porque es que si no escribo me apago, Claro. y yo no me quiero apagar. Además que escribir es una opinión personal, es un ejercicio que es muy sanador, ¿no? Como poder ponerle palabra a lo que uno siente y lo que uno piensa, creo que en sí mismo es un ejercicio de catarsis no solo individual, sino colectiva, que creo que está bueno en medio de tanto dolor como el que atravesamos en muchísimos lugares de América Latina. Ahí nos escribe un tocayo suyo, Daniel Torres, excepcional, gran entrevista, vaya gallardía la de Daniel Mendoza. Y sí, me quedaba pensando que también muchas veces hay una zona ambigua entre el ejercicio de la literatura y la ciencia ficción particularmente, con el ejercicio meramente historiográfico o periodístico, que no siempre, o sea, como que uno no termina siempre de agradarle a alguno de esos dos mundos, pero también yo siento que mucho de eso puede ser el compromiso con la gente, lo fundamental, ¿no? Más allá de la satisfacción que una comunidad de eruditos pueda tener, lo importante es esto que usted señala, ¿no? Como, ¿qué se va a transmitir? ¿Qué cosas hacemos sentir a las personas, ¿no? Daniel, vamos terminando. Si usted nos quisiera regalar, a mí la verdad le agradezco muchísimo la entrevista, me ha encantado. Un mensaje final a las personas que nos escuchan acá en Costa Rica y yo sé que también en algunos otros países hermanos de Latinoamérica. Pues que nos apoyen a Colombia, que nos apoyen, que yo le pido a Costa Rica, yo le pido a las instituciones costarricenses, le pido al pueblo costarricense, especialmente al pueblo costarricense, que por favor, ahora que hay redes sociales, se solidaricen con lo que está pasando en Colombia. Tenemos a un gobierno paramilitar que está asesinando a nuestra población. Es un gobierno que ha generado con esta fábrica de poder, de esta estructura de poder que yo le digo, ha generado en 36 semanas, lleva 38 masacres. A unos niños, a 5 niños los mataron a machete, 14, 15, 16 años, los asesinaron a machetazos. Y se sabe que hay miembros de la fuerza pública involucrados en eso. Y ese es un mensaje que le manda Álvaro Uribe Vélez a la juventud. Cuando se asesinan a machete, degollados y a machete 5 niños de esas edades, es porque le está diciendo a los jóvenes, está dialogando con los jóvenes. Es la forma literaria en que habla Álvaro Uribe. Le está diciendo a la juventud,
quiere generar un miedo en la conciencia de la juventud. La juventud hoy en día lo que le está generando con esto es rabia, pero el gobierno sigue, el Estado sigue. 971 líderes sociales asesinados. En la última semana lo único que han hecho es matar jóvenes. Es un diálogo, es un asesinato de jóvenes sistemático, porque los jóvenes son los que están protestando en redes, y los jóvenes son los que se han dado cuenta que tienen gran parte de la posibilidad de cambio en sus manos que tiene Colombia. Entonces yo por eso les pido, en Colombia hay un circo sangriento, hay un sancocho de sangre hoy en día que está tapando el gobierno y que debe conocer el mundo, y es un sancocho de sangre generado por Álvaro Uribe Vélez, el Matarife. Yo le pido al pueblo costarricense, le pido a la comunidad internacional que por favor intervenga de alguna forma en Colombia, para que dejen de matar niños, para que dejen de matar campesinos, para que dejen de matar mujeres. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Vamos así terminando la entrevista. No sin antes también darle las gracias a todas las personas que gentilmente nos han acompañado esta noche. La entrevista ha sido transmitida en vivo por nuestro Facebook Live y la vamos a subir en las próximas horas a nuestro canal en YouTube para que la puedan ver diferidamente, como también otras entrevistas que hemos hecho en nuestra plataforma. Daniel, muchísimas gracias. Y a todas y todos también darles las gracias. Muy buenas noches. Pronto.